Ramana Maharshi. Del sueño profundo a la iluminación. El ego, ese sentido de identidad individualizado, se manifiesta al despertar del sueño profundo. Cuando la mente comienza a generar pensamientos. A medida que emergen los pensamientos, surge la ilusión de un yo separado del resto de la existencia. Sin embargo, en lo más profundo de nuestra verdadera naturaleza, el sí mismo real siempre existe en un estado de pura conciencia. Es importante comprender que el cuerpo físico es simplemente una manifestación transitoria, una apariencia momentánea en el vasto lienzo de la realidad. Es el vehículo temporal que la mente utiliza para experimentar el mundo material. Sin embargo, no somos el cuerpo, sino seres esenciales que trascienden su apariencia física. Yo soy esto es una afirmación limitada que nos ata a la identificación con la forma, impidiéndonos reconocer nuestra verdadera naturaleza sin forma y sin límites. Cuando entramos en el sueño profundo, nos sumergimos en un estado de inconsciencia en el que no hay percepción del cuerpo ni de un mundo exterior. Aunque temporalmente desconectados de la realidad física, seguimos existiendo en un nivel más profundo. Es como si nos sumergiéramos en el océano de la conciencia universal, donde el sentido de individualidad se disuelve. Sin embargo, la mayoría de las personas, debido a su ignorancia, se confunden y creen erróneamente que son el cuerpo, una entidad separada del sí mismo supremo. Esta identificación errónea crea una ilusión de dualidad y separación, lo cual es la raíz de nuestro sufrimiento y confusión. La liberación de esta identificación con el cuerpo y la realización de nuestra verdadera naturaleza requieren un despertar espiritual. Al conocer nuestra verdadera esencia, podemos liberarnos de nuestros lazos del ego y experimentar la unidad con el todo. Al reconocer que somos seres sin forma, ilimitados y eternos, trascendemos la limitación del cuerpo y abrazamos nuestra verdadera identidad. En el sueño profundo, estamos libres de los vínculos del cuerpo, los sentidos y la mente. Sin embargo, al despertar, nos volvemos a identificar con ellos y nos vemos arrastrados por la ilusión de separación. La clave radica en conocer que no somos estos elementos transitorios, sino algo mucho más profundo y eterno. El pensamiento «yo soy esto» es el que da la forma al individuo y crea su mundo. Es un pensamiento limitante que nos mantiene atrapados en la ilusión de la separación. Sin embargo, cuando nos sumergimos en el silencio interior y reconocemos la verdad de nuestro ser, ese pensamiento se disuelve en la inmensidad de la conciencia pura. El estado de autorrealización es aquel en el que desaparece el sentido de un yo individual y experimentamos la unidad como todo lo que es. En este estado de completa fusión con el sí mismo supremo, no hay lugar para la individualidad separada. No hay ser aparte de la conciencia universal, que abarca todo lo conocido y lo desconocido. En la ignorancia
percibimos un universo fragmentado y diverso. Sin embargo, cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que no hay separación en el universo. La ilusión de la individualidad y otras entidades desaparece, aunque continúan existiendo en diversas formas. En todo momento, la conciencia pura prevalece y el observador no puede separarse de la conciencia misma. El observador es necesario para que se manifieste la experiencia de un objeto, pero en última instancia, solo hay el sí mismo, tanto el observador como lo observado. Sin el observador, no hay objetos que sean vistos. Es esencial encontrar al observador, reconocer su verdadera naturaleza y trascender la ilusión de la dualidad. Cuando la mente se sumerge en su propia fuente y se disuelve en ella, se produce una transformación profunda. En ese estado, ya no hay sujeto que percibe un objeto. La dualidad desaparece y todo se funde en una única realidad trascendental. La iluminación es el estado en el que no hay nada que ver, sentir o conocer. Es la culminación de la comprensión más profunda, cuando el velo de la ilusión se desvanece por completo. En ese estado de trascendencia, no hay separación entre el sujeto y el objeto. Solo hay ser, una presencia consciente que abraza todo lo que es. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo, que no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego es la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto de yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye un eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque el pensador poco avesado le cueste ver las diferencias. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una secuencia. 1, 2, 3, etc. Que no existe porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente
significa lo que no existe o lo que le pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión, sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a aparecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Después advertimos que solo se trata de una cuerda. Aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de la transitoriedad. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Aunque el ego cambie a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que, obviamente, no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía de la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser. Y él veía que todo es exclusivamente eso y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacían necesarias algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y eso es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación entre sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Tolls nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque, mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de forma, porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplaza. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestásemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para ponerlo todo en su lugar? Naturalmente, esto es fatal para el progreso espiritual y probablemente esta es la razón por la cual el cristianismo nunca ha permitido que la reencarnación forme parte de sus enseñanzas,
a pesar de que hayan indicios de este tema en el Nuevo Testamento, así como en algunos escritos de los padres de la Iglesia. En un mundo donde la mente parece gobernar nuestras vidas, donde la identificación con un yo basado en pensamientos y creencias nos limita y nos causa sufrimiento, surge una búsqueda ferviente de trascender esa prisión mental y encontrar la verdadera libertad interior. He aquí donde surge la pregunta: ¿es posible eliminar la identificación con el yo y experimentar una realidad más allá de la mente? La respuesta reside en el fascinante viaje hacia la trascendencia de la mente, un camino que promete una transformación profunda y liberadora. Imagina por un momento liberarte de los confines de la identificación de los pensamientos y las emociones que constantemente te arrastran hacia el pasado y el futuro. Visualiza una vida en la que tu existencia no esté dictada por los caprichos de la mente inquieta y volátil, sino enraizada en una presencia consciente y serena en el momento presente. Esa es la promesa de trascender la mente y disolver la ilusión del yo. Las enseñanzas milenarias del Advaita Vedanta nos revelan un camino hacia la liberación de la identificación con el yo ilusorio. A través de prácticas profundas y transformadoras, descubrimos la verdadera naturaleza de nuestra existencia más allá de las limitaciones impuestas por la mente. He aquí donde entra el más grande de los grandes, el maestro Ramana Maharshi. Prepárate para interiorizar la que podría ser la más significativa de sus enseñanzas, donde nos transmite, además de la base de su sabiduría, la autoindagación, 3 técnicas de las que poco se ha hablado y que funcionan para aquellos que hasta este momento no les ha funcionado la indagación del yo. Debes estar muy atento a cada una de sus palabras porque sintetizan su enseñanza y dejarán a ese ego que llevamos dentro sin un lugar donde esconderse. Ahora, empecemos. En el Advaita Vedanta se sostiene que la verdadera realidad subyacente a todo es el ser, la conciencia pura sin limitaciones. Sin embargo, debido a nuestra identificación con la mente y el cuerpo, experimentamos una sensación de individualidad y separación del todo. Esta identificación con el yo es la raíz del sufrimiento y la ilusión. Hoy hablaremos sobre la realidad de la mente y la futilidad del pensamiento yo. En esta charla encontraremos esa respuesta a la pregunta que por lo general nos hacemos. ¿Es necesario eliminar la mente para llegar a la realización? La mente es una herramienta extraordinaria que nos permite funcionar en el mundo y tener experiencias. Sin embargo, también es la fuente de todos nuestros problemas y aflicciones cuando le damos un poder excesivo y nos identificamos con sus pensamientos y emociones. La mente es un flujo constante de pensamientos, opiniones, juicios y deseos, y tiende a crear una narrativa continua sobre nuestra vida y nuestra identidad. Es necesario aclarar que no se busca eliminar la mente en el sentido de hacerla desaparecer por completo. Como les decía, la mente es una herramienta importante para funcionar en el mundo y llevar a cabo nuestras actividades diarias. En lugar de eliminar la mente, el objetivo es trascenderla o ir más allá de su influencia y control sobre nosotros. Esto implica reconocer que la mente es una actividad transitoria y que no somos simplemente los pensamientos y las emociones que surgen de ella.
La trascendencia de la mente implica darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza como la conciencia pura y eterna que es el testigo de la mente y todas sus actividades. A medida que cultivamos la autoindagación y la meditación, podemos aprender a observar los pensamientos y las emociones sin identificarnos con ellos, reconociendo que son fenómenos pasajeros. Este reconocimiento nos permite experimentar una sensación de libertad interior y paz, incluso en medio de los pensamientos y las emociones que puedan surgir. No se trata de suprimir o negar la mente, sino de desarrollar una relación saludable y consciente con ella. Es importante tener en cuenta que la trascendencia de la mente no es un objetivo que se alcance de la noche a la mañana, sino un proceso gradual y continuo. Requiere práctica constante y una profunda autoindagación para desenmascarar la ilusión de identificación con la mente y vivir desde nuestra verdadera naturaleza. La futilidad del pensamiento del yo radica en el hecho de que es solo eso, un pensamiento que tiene lugar en la mente. Es una construcción mental basada en nuestras experiencias pasadas, creencias y condicionamientos. Pero en realidad, el yo, como idea, no tiene existencia sustancial. No podemos encontrar un yo separado o individual si lo buscamos profundamente. Cuando investigamos la naturaleza del yo y preguntamos ¿quién soy yo realmente?, podemos llegar a la realización directa de que no hay un yo separado que pueda ser encontrado. En lugar de eso, encontramos la presencia consciente, el testigo silente de todos los pensamientos, emociones y experiencias. La liberación, la verdadera comprensión, se encuentra en reconocer nuestra verdadera identidad como esa conciencia pura y no dual que es el sustrato de todo. Al darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, nos desidentificamos de los pensamientos y las limitaciones del yo y nos sumergimos en la unidad de la existencia. Es necesario trascender la ilusión de separación y el pensamiento yo para experimentar la plenitud de la conciencia infinita. A través de la práctica de la autoindagación y la meditación, podemos desenmascarar la mente y descubrir nuestra verdadera esencia, que es eterna, ilimitada y libre de sufrimiento. La manera más fácil de trascender la identificación con la mente puede variar de una persona a otra, ya que cada individuo tiene diferentes disposiciones, experiencias y caminos de desarrollo espiritual. Sin embargo, aquí hay algunas prácticas comprobadas que podrían ayudarte en ese proceso. Además de la autoindagación y la meditación, que son dos técnicas ampliamente expuestas en el canal, también podemos lograr esa desidentificación con la mente siguiendo estas técnicas. Primero, observación sin juicio. Esta técnica implica convertirte en un observador imparcial de tus pensamientos y emociones. En lugar de identificarte con ellos o juzgarlos como buenos o malos, simplemente permíteles surgir y desvanecerse sin apegarte a ellos. Cuando surjan pensamientos o emociones, obsérvalos como si fueran nubes que pasan por el cielo. No te involucres ni te identifiques con ellos. Simplemente permíteles que fluyan sin aferrarte a ellos. Al practicar esta observación desapegada, desarrollarás una mayor distancia entre tú y tus pensamientos, lo cual te ayudará a trascender la identificación con la mente. Segundo, reconocer la naturaleza ilusoria de la mente. Observa la naturaleza transitoria y cambiante de los pensamientos y emociones. Reconoce que no eres tus pensamientos, sino la conciencia que los percibe.
Observa cómo los pensamientos vienen y van, cómo las emociones surgen y desaparecen. Puedes visualizar tu mente como una pantalla en la que se proyectan diferentes pensamientos y emociones. Al reconocer que la mente es efímera y cambiante, te das cuenta de que no eres limitado por ella. Eres la conciencia que es testigo de esos fenómenos mentales. Esta práctica te ayuda a desidentificarte de los contenidos mentales y a reconocer tu verdadera naturaleza como la conciencia pura. Tercero, cultiva la presencia consciente. Esta técnica implica practicar estar plenamente presente en el momento presente, prestando atención a tus acciones, sensaciones y experiencias sin que la mente se pierda en el pasado o futuro. Cuando te encuentras realizando una actividad cotidiana, como caminar, comer o lavar platos, enfócate plenamente en la acción. Observa cada movimiento, cada sensación, cada detalle presente en el momento actual. Si la mente comienza a divagar hacia el pasado o el futuro, suavemente dirige tu atención de vuelta al presente. Al cultivar esta presencia consciente, aprendes a no ser arrasado por los pensamientos y las preocupaciones de la mente, sino a experimentar plenamente la realidad del momento presente. Estas técnicas requieren práctica regular y paciencia. A medida que te familiarices con ella, notarás una mayor claridad mental, una sensación de libertad y una conexión más profunda con tu verdadera naturaleza. Recuerda que trascender la identificación con la mente es un proceso gradual que requiere paciencia, disciplina y perseverancia. No hay una manera más fácil, definitiva, ya que cada persona puede encontrar diferentes enfoques y prácticas más efectivas para sí misma. Lo importante es comprometerte con la práctica y estar abierto a la exploración interior. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra. No es necesario eliminar la mente, es trascenderla o ir más allá de su influencia. Gracias y nos vemos en el silencio.